Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo tomo de Alimento Diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo, El principio. Autor Pedro Don. Día lunes, leer con oración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Repetimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Título del día. Revisión de las epístolas de Pedro y Gálatas. Comenzamos una nueva serie del Alimento Diario, cuyo tema general es Génesis, el principio. El título del mensaje de esta semana es El principio, basado en Génesis capítulo 1, versículo 1. Haremos un breve repaso de las revelaciones que el Señor nos ha dado durante los estudios de las epístolas de Pedro y de la carta de Pablo a los Gálatas, como el excelente inicio de la iglesia en Jerusalén y su desvío hacia el énfasis en la práctica de la ley de Moisés. Hemos visto que la historia de Israel comenzó con Abraham, quien representa la fe, y no con Moisés, quien representa la ley. Sin embargo, muchos líderes judíos querían obligar a los nuevos convertidos a guardar la ley de Moisés para recibir la salvación. Esto produjo un conflicto con la enseñanza de los apóstoles y el surgimiento de una gran persecución, en un intento por silenciar la palabra profética. También encontraremos respuestas a las preguntas: ¿qué había antes del tiempo? ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Cuándo termina el tiempo? Cada vez que terminamos una serie de estudios y comenzamos uno nuevo, con un tema y un libro diferentes, puede parecer que habrá un cambio drástico en el asunto y en las revelaciones. No obstante, gracias a Dios, todo lo que viene por la dirección del Espíritu llega de forma suave, pues el Señor ya está preparando el camino. Basta con recordar los últimos libros que leímos. Disfrutamos de la revelación de las dos epístolas de Pedro, pero al comenzar este estudio aún nos faltaba una comprensión completa del contexto histórico. Sin el contexto es difícil comprender plenamente el contenido. A medida que avanzábamos en los textos, el Espíritu nos daba nuevas revelaciones, especialmente en la segunda carta de Pedro. Percibimos que los destinatarios de las cartas estaban dispersos por las regiones de Galacia, Capadocia y el Ponto, lo que nos llevó a profundizar en el estudio del libro de Hechos. Descubrimos que estos destinatarios formaban parte de la iglesia primitiva en Jerusalén, una iglesia llena de vigor en la que el Espíritu tenía plena libertad, pues los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esta comunión es la clave para mantener la actuación del Espíritu. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de un punto importante. El prometedor comienzo de la iglesia en Jerusalén se vio interrumpido por la persecución registrada en el capítulo 8 de Hechos, después que Esteban fue apedreado. Los hermanos se dispersaron por Judea y Samaria. Aunque Hechos registra poco sobre este período, los escritos y testimonios de Pablo nos ayudan a comprender mejor. El propio Pablo, anteriormente Saulo, fue uno de los perseguidores, como muchos otros que se enfurecían contra la iglesia por haber abandonado las tradiciones judías, como la circuncisión y seguir la fe en Cristo. Esta persecución presionó a Pedro y a los demás apóstoles. Se les acusó de haber provocado el odio de los judíos por ser radicales. Como resultado, surgió un grupo dentro de la iglesia que propuso volver a la ley de Moisés para evitar conflictos y apaciguar la ira de los judíos. Sin embargo, antes de eso, Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio, donde los gentiles escucharon el Evangelio,
recibieron el Espíritu Santo y fueron incluidos en el cuerpo de Cristo. Así, la Iglesia llegó a estar compuesta por todos sin distinción de raza, cultura o clase. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Pero los defensores de la circuncisión continuaron actuando, ahora con mayor fuerza, incluso después de la conversión de Saulo. El libro de Hechos muestra que Dios levantó a Pablo y Bernabé para la obra, iniciando la evangelización en Galacia. Hechos capítulos 13 y 14. Al regresar a Antioquía, se encontraron con maestros judaizantes que enseñaban que creer en Jesús no era suficiente, ya que la circuncisión era necesaria. Hechos capítulo 15. Según Pablo, este era otro evangelio, diferente del proclamado por él y los apóstoles. Con esto hubo un cambio de rumbo. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para discutir este asunto con los líderes de la iglesia y descubrieron que quien entonces tomaba la decisión era Jacobo, el hermano de Jesús, y no Pedro, a quien Dios había confiado el liderazgo inicial de la iglesia en Jerusalén. A partir de entonces, vemos que la iglesia en Jerusalén comenzó a preferir el liderazgo de Jacobo, pues era un conciliador, y regresó a la práctica de la ley y la circuncisión. De esta manera, la iglesia en Jerusalén dejó de ser una iglesia vigorosa en la que el Espíritu operaba milagros y señales, para convertirse en una iglesia que practicaba la ley, volviendo al judaísmo. Se formó así una mezcla de fe y ley. El Espíritu ya no tenía libertad para actuar, pues las enseñanzas de los apóstoles ya no eran apreciadas. Por esta razón, Pedro se retiró. No se sabe con certeza a dónde fue Pedro después, quizás a Judea o Samaria, pero se cree que escribió su primera epístola en Babilonia, posiblemente Roma. La primera epístola de Pedro fue escrita en el año 64 y la segunda en el año 67. En esta última se hace más evidente que las personas en Jerusalén ya no seguían la dirección de los apóstoles, sino que seguían a Jacobo y habían vuelto a practicar la ley. Se opusieron a la obra que el Señor realizaba a través de Pedro, Pablo y Juan. Comprender este contexto nos permite entender mejor las epístolas de Pedro. Él llamó a estos judaizantes falsos maestros, quienes introdujeron herejías y se burlaron de la palabra dada por Dios a través de los apóstoles. Entonces, Pedro define la palabra profética como siendo la única palabra viva que guía a la iglesia hacia el regreso del Señor como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sin esta palabra, la iglesia pierde el rumbo. Hoy, gracias a Dios, la iglesia tiene dirección. No estamos en la oscuridad. Tenemos la palabra profética que señala el camino y establece el gobierno de Dios. Entender esto nos lleva de vuelta al contexto del libro de Hechos. El Espíritu nos condujo entonces al libro de Gálatas, pues allí se presentaba el mismo problema. Los judaizantes de Jerusalén se infiltraban en las iglesias de Asia Menor, afirmando que la circuncisión era necesaria para obtener la salvación. Sin embargo, Pablo los reprende, diciendo que este era otro evangelio, no el que predicaban los apóstoles. Querido lector, al estudiar el libro de Gálatas, vimos que la promesa de Dios al pueblo de Israel no fue hecha a Moisés, sino a Abraham, el padre de la nación, y que la historia de Israel comienza con la promesa, no con la ley. Demos libertad al Espíritu para que nos guíe por medio de la fe en la palabra profética. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems,
para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro La verdadera prosperidad, capítulo 3. Libro Reconocer al enviado de Dios. Jesús es el Señor.